Muy bien, pues vamos a comenzar retomando el estudio del Catecismo Mayor de Westminster. Normalmente, bueno, pues lo hacemos pregunta a pregunta, pero esta vez vamos a intentar cubrir más preguntas, ¿no? Vamos a leer, pues, de momento, de las preguntas 23 al 26. 23 al 26. Entonces, la pregunta 23 dice: ¿a qué estado redujo la caída al hombre? Y la respuesta es: la caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. Pregunta 24: ¿qué es el pecado? Respuesta: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual ha sido dada como regla a la criatura racional. Pregunta 25: ¿en qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Y la respuesta: lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, una falta de justicia original en que aquel fue creado, la corrupción de toda su naturaleza, por la cual está enteramente indispuesto, incapacitado y en oposición a todo lo que es espiritualmente bueno e inclinado de modo completo a lo malo, y esto de una manera continua, el cual es llamado comúnmente pecado original del que proceden todas nuestras transgresiones actuales. Y por último, la pregunta 26: ¿cómo se ha transmitido el primer pecado de nuestros primeros padres a su posteridad? Y la respuesta: el pecado original se ha transmitido de nuestros primeros padres a su posteridad por la generación natural, pues todos los que proceden de ellos, así de esta manera, son concebidos y nacidos en pecado. Bien, pues hasta aquí estas preguntas, estas respuestas del catecismo que vemos giran en torno al estado de pecado. Estas preguntas al estado del pecado. Sí, al estado del pecado que cayó el hombre. Estuvimos considerando las últimas veces acerca de la caída de Adán, el pecado de Adán, ¿no? Propiamente como tal, ¿no? Y entonces vemos que esto no se quedó solamente para Adán y a nosotros esto no nos toca en nada, sino que esto cambió completamente en la manera de ser del hombre, cambió completamente en nuestras vidas, porque el pecado de Adán se ha transmitido. Y entonces lo que le ocurrió a él, que perdió pues la comunión con Dios, perdió la justicia, por lo tanto, con la que él había sido creado, el derecho, por lo tanto, también de comer del árbol de la vida y de esta manera alcanzar la inmortalidad. En fin, esto no fue solamente algo para él, sino también se transmitió a los descendientes de él. Entonces es un estado de pecado y de miseria. Entonces, esto digamos, el hilo de estos, o el tema de estas preguntas, el 23 al 26, es el estado del pecado, y las preguntas siguientes, el 27 al 29, el estado de miseria del hombre, a causa de Adán, del pecado de Adán, ¿no? Y bien, pues entonces, el estado de pecado, vamos a hablar ahora del pecado propiamente dicho, del pecado, ¿no?, que es, y esto pues cómo nos afecta, cómo afecta a toda la humanidad. Es la primera pregunta, es un poco el título, ¿no?, lo que nos introduce. La caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. No es entonces algo solamente de Adán, sino es, por tanto, la caída del hombre. Y entonces en la pregunta 24 viene a decir: el pecado, ¿qué es el pecado? Pues el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual ha sido dada como regla a la criatura racional, la cual está hablando a la ley de Dios. La ley de Dios ha sido dada a la criatura como regla de justicia, regla de verdad, ¿no? Regla para servir a Dios.
Y bien, pues entonces vemos el pecado ¿qué es? ¿No? Pues no hace grandes digresiones, no hace tampoco grandes explicaciones, ¿no? Los hombres, ¿no? Por la filosofía, pues te vienen a una parte de la filosofía es estudiar la ética, y entonces es, pues, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? Cuáles son las acciones buenas, las acciones moralmente buenas, ¿no? Etcétera, etcétera. El estudio de todo esto. Bueno, pues entonces esto a veces se hace complicado, ¿no? Entre los razonamientos del hombre, por lo cual pues acaban pues dando por bueno cosas que en la escritura pues son realmente tremendas, ¿no? Y llaman a la luz a tinieblas y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces la tarea de determinar lo que es bueno por digamos simplemente nuestra razón natural, pues bueno, está bien, sí, por supuesto, es algo que forma parte también de nuestra humanidad. Se supone que los animales, ¿no? Las mascotas que tenemos en casa, ¿no? Eso no lo hacen, ellos actúan por instinto, ¿no? Pero no de una manera racional. Entonces los humanos pues tenemos esta capacidad dada por Dios de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, y también pues teniendo la ley de Dios grabada en el corazón. Pero el problema vemos aquí Dios, como dice Eclesiastés, ¿no? Dice, Dios hizo al hombre justo, recto, pero el hombre se ha buscado muchas historias, ¿no? Muchos problemas, ¿no? Muchas complicaciones. Entonces, la manera el hecho de determinar lo que es bueno y es malo para el hombre sin más, por su razón, eso al final puede llegar a ser un nudo gordiano, ¿no? Que sea imposible para el hombre de desentrañar. Uno te dice una cosa y el otro te viene y te dice lo contrario, y entonces es cuestión a lo mejor de estar aquí, pues entonces haciendo matiz aquí, allí, allá. Entonces, bueno, pues ver las cosas un poco en plan a lo sofista, ¿no? Pero no al final sacar nada claro. La palabra de Dios viene y corta, ¿no? Corta por lo sano, y entonces resuelve este nudo gordiano. ¿Qué es el pecado? ¿No? Pues el pecado, dice, es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma. Entonces la ley de Dios es lo que determina el pecado o no, lo que está bien o lo que no está bien. Es la ley de Dios la única palabra, la última palabra. Entonces esto es el fin de la manera de ver las cosas a lo humanista, ¿no? Que el hombre, por su razón, etcétera, ¿no? Pues sin ayuda, sin referirse a Dios y su ley y su palabra, pues determina lo que está bien, y está bien porque lo dice Él, ¿no? Bien, pues entonces fijémonos, ¿no? ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios son los mandamientos que el Señor nos ha dado, ¿no? La ley, el Señor la grabó en nuestros corazones, ¿no? Es la ley, por lo tanto, moral. El hombre tenía un conocimiento natural de lo que está bien y lo que está mal, de la ley de Dios, pero esto se ha venido abajo también con la caída del pecado. Esto nos ha oscurecido también nuestro entendimiento. Entonces el Señor la ha proclamado de nuevo con, sobre todo, los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Es la ley moral de Dios. Es lo que nos dice, pues es el compendio del bien, ¿no? En la relación con el Dios, en relación con Dios o en relación también con los hombres. El bien, lo que está bien, lo que está mal es la transgresión de lo mismo, de estos mandamientos, y esto es así siempre. Es, por lo tanto, la ley de Dios, la moral eterna, y es también universal, ¿no? Para todos los hombres iguales, porque es tal y como Dios está reflejando la naturaleza moral de Dios, su justicia, su santidad. Bien, pues entonces el pecado dice que es, por lo consiguiente, no lo que me parece a mí, no lo que me parece a ti, sino la falta de conformidad o la transgresión de la ley de Dios. La falta de conformidad, entonces, está hablando de un defecto en nuestra vida, ¿no? Un defecto en nuestra vida, de que no estamos según lo que dice la palabra de Dios, ¿no? No estamos, podríamos decir, a la altura, no lo estamos cumpliendo, no lo estamos guardando, ¿no? Esto ya es en sí mismo pecado. Las cosas por defecto ya son en cuanto a la ley de Dios, ya son en sí mismo pecado.
Es decir, cuando no estamos viviendo lo que la palabra de Dios nos dice, ya es en sí mismo pecado. O cuando, por ejemplo, nuestra falta de conformidad es porque, bueno, no media que nosotros lo sepamos o no media pues nuestro conocimiento. Estamos transgrediendo los mandamientos de Dios y no lo sabemos, ¿no? Pues los de ignorancia es también falta de conformidad. Es falta de conformidad a lo que dice la palabra de Dios, aunque lo sepas tú o lo que no sepas, sabes, ¿no? O la falta de conformidad en el sentido de que Dios dice que hagas una cosa y no lo haces. Pues esto es también lo que se conoce como un pecado de omisión, ¿no? Es también una falta de conformidad porque no lo estás haciendo. Entonces vemos aquí eso ya es pecado, ¿no? Pero el pecado es también la transgresión de los mandamientos de Dios. Esto es lo que normalmente la gente pues tiene en mente, ¿no? El pecado es cuando yo hago una transgresión y esto voluntaria de los mandamientos de Dios. Por supuesto, eso es pecado, pero no solo esto es pecado. Toda falta de conformidad con la ley de Dios, ¿no? Toda omisión de la ley de Dios ya nos es esto, pues a nosotros un pecado. Por consiguiente vemos aquí el papel, ¿no?, fundamental que tiene la ley de Dios. Es un papel fundamental, es un mensaje de primerísima importancia el enseñar, el predicar también acerca de la ley de Dios, porque esto es lo que nos va a descubrir el pecado de los hombres. Esto va a mostrar, por lo tanto, los pecados que cometemos o en los que estamos, y esto entonces nos va a llevar a la necesidad del Salvador. Entonces, la ley no se ha de confundir, por supuesto, con el mensaje de salvación del Evangelio. Cuando se hace esto es lo que se conoce como legalismo, ¿no? Que estás entonces intentando mezclar la obediencia para obtener, digamos, el favor, la reconciliación con Dios. Eso es el legalismo. O haces depender tu relación con Dios, pues no en Cristo, no por la fe en Él, no por la gracia de Dios, sino por tus esfuerzos, por tus obras y obediencia. Esto es el legalismo. Pero con todo y con eso, si estás predicando el Evangelio sin el trasfondo de la ley, sin predicar al mismo tiempo la ley, pues entonces estás perjudicando también al Evangelio, porque la gente no va a ver la necesidad de la salvación en términos de pecado y de cumplir la justicia de Dios, y que pues de esta manera seamos justificados por la justicia de otro, de Cristo, por medio de la fe. En ausencia de la ley de Dios, pues entonces quedará pues un evangelio pues a lo mejor muy de los sentimientos, ¿no?, muy emotivo, ¿no?, o cualquier cosa, ¿no? Pero falta esa indicación, ¿no?, de la ley de Dios que diga esto es pecado continuamente a nosotros, y por lo cual necesitamos nosotros la salvación, el Evangelio, a Cristo. Por consiguiente, evidentemente, la ley, cuando se predica y se enseña plenamente, excluye que nosotros no podamos pretender salvos por la obediencia. Lo excluye completamente. Si se predica la ley y los mandamientos solamente a un nivel más reducidito, ¿no?, a lo que nosotros pues llegamos o alcanzamos, no, pero la ley de Dios tiene que ser predicada de manera total y completa, ¿no?, con todos sus requerimientos, ¿no?, como hace por ejemplo Jesús en el Sermón del Monte, que no es solamente el pecado de matar, ¿no?, sino también el pecado de la ira, pues sin motivo, ¿no?, o sin razón.
o del adulterio no solamente pues, el acto del adulterio, sino también la mirada, ¿no?, de deseo. Entonces, cuando se predica la ley, entonces de manera completa, también de manera espiritual, ¿no?, hasta el fondo del corazón, pues ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá pues, resistirse? Entonces, vamos a ver los textos aquí en la pregunta 24. Dice 1 Juan capítulo 3 y versículo 4. Es también una, bueno, podemos decir definición a lo mejor, del pecado en la Escritura. Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 4: cualquiera que comete pecado transgrede también la ley, ¿no? Transgrede también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley, ¿no? Anomía, literalmente en griego, anomía es sin ley, ¿no? Por eso también muchas veces se traduce como, o de una manera que intenta ser literal, ¿no? Sin ley, o también iniquidad, que literalmente la iniquidad es, etimológicamente viene a ser esto, ¿no? Sin, equidad, ley, justicia, etc., ¿no? Pero bueno, es transgresión de la ley, ¿no? Vemos que al final el pecado, de una manera o de otra, siempre está definido por la ley. Y esto es importante también para el mensaje y la predicación de la Iglesia, en distintas cuestiones pues, de moral o de ética, como se puede decir, ¿no? Es tal cosa pecado. ¿Quién lo determina? ¿Lo determina la opinión pública? ¿Lo determina que hagan causa común ciertos partidos? ¿O todos los partidos? ¿No? ¿O todos los periódicos? ¿O todos los periodistas? ¿Quién determina lo que está bien y lo que está mal? La ley. Entonces, no podemos dar el visto bueno a lo que la palabra de Dios condena. En tantas cosas, ¿no? En que la sociedad moderna da el visto bueno y lo considera hasta incluso positivo, ¿no? Qué bueno. No es así. Bien, pues en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 12. Gálatas 3, versículos 10 y 12. Cuando dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y en el versículo 12: y la ley no es de fe, sino el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, bueno, pues en este versículo en particular lo que se ve es que fue dada la ley, ¿no?, al hombre. Y bueno, fue dada como regla de vida en el origen, en el principio, a Adán, y además entró el hombre en el pacto de las obras, por lo cual, pues al transgredir, se ha quedado bajo la maldición del pacto de las obras, la maldición, por lo tanto, del pecado. Pero vemos, ¿no?, que siempre la ley fue dada como regla de vida para el hombre. Y entonces en la pregunta 25 se nos dice, ¿no?, en qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre. Entonces ya decíamos, esto no es solamente lo de Adán, ¿no? Esto ya es entonces lo de todos los hombres. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán. La culpabilidad del primer pecado de Adán. Vamos a explicar esto también un poco en Romanos capítulo 5 y versículos 12 y 19. Romanos 5, versículos 12 y 19. Dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, vemos, punto y coma, también así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí no lo tenemos, pero podría bien ser unos puntos suspensivos, ¿no? Entonces se nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado también entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tres cosas, ¿no?
el pensamiento, la idea está un poco todavía incompleta, se va a retomar versículos más tarde en este mismo capítulo. Pero vamos ahora a leer en el versículo 12, dice, en el versículo 19, así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Es la continuación entonces de la idea del versículo 12. Por un delito, por un pecado, por lo tanto el de Adán dice, vino la culpa a todos los hombres para condenación. Vino la condenación a todos los hombres, se puede decir. La culpa. Entonces, del mismo modo, en cuanto a Cristo, pues por su acto de justicia vendrá la justificación de vida, pues para los creyentes, ¿no? Para el pueblo de Dios, los elegidos, ¿no? Los que crean en Él. Pero bien, pues entonces vemos que lo pecaminoso, en primer lugar, es la culpa del pecado de Adán, que les es también imputado a su descendencia, a todos los hombres, naciendo de generación ordinaria. Pues esa culpa no fue solamente para él, porque él era la cabeza de la humanidad. En el capítulo 5, versículo 12 que hemos leído, antiguamente incluso pues, cuando dice por cuanto todos pecaron, pues también, incluso antiguamente se traducía esto, es una traducción posible, en él todos pecaron. Todos los hombres pecaron en Adán. En él pecaron. Todos estábamos pecando en Adán. Su culpa es también la nuestra. Y eso es lo pecaminoso, lo primero, ¿no? de la falta, ¿no? de Adán, ¿no? Y del estado de caída. Podemos decir más cosas ahí, pero nos quedamos en este punto. Y sigue diciendo la falta de justicia original en el que aquel fue creado. Fue creado justo, recto, fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y pecó, pues entonces perdió la justicia, perdió la rectitud y la santidad. Se quedó, pues es como, bueno, pues eso, aquel que perdió la inocencia, pues ya es un taimado, ¿no? Pues él perdió la justicia y la santidad. Y esto también, por lo tanto, para todos los hombres. Pero no es solamente algo de defecto, de privación, ¿no? Que ya no tenemos la justicia, sino que además esto nos ha afectado porque de buenos que éramos hemos pasado a ser todos malos. Dice, la corrupción de toda su naturaleza. Toda la naturaleza ha sido corrompida del hombre. Toda su naturaleza significa, pues bueno, su mente, ¿no? Ya digo que su conocimiento está entenebrecido y decimos cosas que a lo malo bueno malo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, pues, la voluntad, ¿no? La voluntad, pues, no somos entonces los señores de nuestra vida y todo aquel que hace pecado, dice la palabra de Dios, se hace esclavo del pecado. También, pues, afecta a todo nuestro ser, ¿no? Por eso se habla de la corrupción total del hombre. No es que seamos absolutamente depravados, lo cual sería, pues, la vida invivible, ¿no? Que todos los hombres fuéramos todo lo depravados que podemos llegar a ser, ¿no? Sería imposible la vida, además, en sociedad. El Señor, pues, también guarda que la depravación no llegue a su colmo, ¿no? En la gracia común, como se suele llamar, ¿no? Restringe ese mal, ¿no? En nosotros, en la sociedad. Pero eso significa que todo el hombre, extensivamente, todo su ser, ¿no? Desde su interior hasta incluso, por supuesto, su físico, ¿no? Enfermamos también a causa del pecado, morimos también a causa del pecado. Nos ha afectado completamente la corrupción total. Dice, por lo cual está enteramente indispuesto, incapacitado y en oposición a lo que es espiritualmente bueno e inclinado de un modo completo a lo malo, y esto de manera continua. Y bueno, pues podemos ver Génesis capítulo 6 y versículo 5, es digamos, el veredicto de Dios al hombre, después de haber pecado, siglos después, dice de ellos que
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo solamente el mal. Se había perdido, por lo tanto, la justicia, se había perdido también la santidad, se había perdido la comunión con Dios. El hombre fue dejado, por lo tanto, a su propio pecado y, por consiguiente, se corrompió en maldad y todo designio, todo pensamiento fue de continuo solamente el mal. Esto significa que está enteramente indispuesto, no le apetece hacer el bien, no le viene bien, no lo puede hacer tampoco y está opuesto a este bien y está también inclinado, ¿no?, al mal. Está inclinado al mal y esto pues es lo que dice que se llama el pecado original. El pecado original pues consta de esa culpa del pecado de Adán y también sobre todo de esta corrupción que pues se propaga, ¿no?, que se extiende entre los hombres, ¿no? Lo vemos esto, ¿no? Hay enfermedades hereditarias, ¿no?, en las familias, ¿no? Hay pues los niños heredan el color de pelos y el color de ojos y también los rasgos del carácter de los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también esto ocurre también esto ocurre espiritualmente, ¿no? Todos los hombres hemos recibido, por lo tanto, del pecado de Adán no solamente su ADN, sino también esta propensión innata al pecado, esta propensión innata al pecado, al mal, que es el pecado original. Una doctrina que, a veces encontramos gente que nos sorprenderíamos en el mundo evangélico, gente reputada, gente reputada, incluso aquí en España, reputada, que denigra y denuestra esta doctrina del pecado original y dice que es lo peor que se ha inventado. Que es lo peor que se ha inventado y que es algo de los católicos romanos, o de la Iglesia Católica. Y esto es una herejía. El decir que el pecado original, como a veces se oye en las iglesias evangélicas, no siempre, o no mucho, pero a veces se oye, y se oye por gente reputada y tenida en consideración, eso es una herejía, que se le llama a esa herejía pelagianismo, que consiste en decir que el hombre pues está en perfecto uso de todas las capacidades con el que el Señor pues creó al hombre. El pecado, el problema, por lo tanto, no es algo interior del hombre, no es el problema ese, sino, por lo tanto, el problema ¿dónde lo vas a encontrar? Pues es exterior, en las condiciones sociales, etcétera, etcétera, y entonces es ahí donde al final tenemos que incidir ahora, ¿no? Ahora todo eso que estamos viendo, ¿no?, en América, ¿no?, BLM, etcétera, etcétera, ¿no?, y que se está cambiando, pues, se están cambiando, no, porque ya viene de largo, ¿no?, pues la infiltración de la teología de la liberación y el cambiar el mensaje del Evangelio, de la predicación del Evangelio por un Evangelio social ya viene de largo. Pero prácticamente ahora es una salvación social por medio de una liberación de los viejos traumas que podamos tener, ¿no?, los viejos demonios que hayan por allá encerrados, ¿no? Sí, hay cosas que hay que cambiar en la sociedad, sin duda, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es que las personas se den cuenta de su pecado, se arrepientan del mismo y que confíen en el Señor Jesucristo para salvación solamente en Él. El pecado original pues, es algo fundamental. Si tenemos una visión baja del pecado original, vamos a tener una visión baja, por consiguiente, de la gracia de Dios y de la salvación de Jesucristo. Vamos a tener pues, una visión torcida de todas las cosas, es la base, ¿no? Como la creación, ¿no? Pues le sigue, ¿no?, la creación, la caída del pecado, ¿no?, el estado actual del hombre, ¿no?
si un médico pues, se equivoca en cuanto al diagnóstico, ¿no? Y le da un tratamiento a las personas, ¿no? En base a un diagnóstico equivocado, le habrá dado un diagnóstico, pero no va a sanar. Entonces, si no se tiene la correcta visión del estado del hombre, no van a sanar el hombre por medio de las recetas que le demos unos u otros. Bien, pero entonces en el versículo, ya la pregunta 26, y con esto acabamos, dice: ¿cómo se ha transmitido el primer pecado de nuestros primeros padres a su posteridad? Entonces el pecado original se ha transmitido a nuestros primeros padres, a su posteridad, por la generación natural, pues todos los que proceden de ellos, así de esta manera, son concebidos y nacidos en pecado. Entonces vemos, aquí solamente se está pues centrándose en ¿qué? En la corrupción de la naturaleza, en la corrupción de nuestro ser, que esto pues ha afectado a toda la descendencia de Adán, y es así, todos nacemos pecadores, ¿no? Salmo 51, ¿no? Salmo 51, cuando dice que en maldad, como dice el Salmo 51, lo podemos leer. Versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pues entonces dice que son concebidos y son nacidos en pecado. Es algo innato. Lo recibimos, por lo tanto, de nuestros padres, ¿no? Es algo que se transmite de generación en generación, no el pecado. Bien. Pues está refiriéndose aquí a la corrupción de la naturaleza del hombre. Después está también la culpa, de la que también ha hablado aquí en la pregunta anterior, ¿no? Del estado pecaminoso, ¿no? Y bien, pues fijémonos que también pues, esa culpabilidad, ¿no? Esa es también la de toda su descendencia. Pero aquí solamente se está centrándose en la transmisión de la naturaleza corrompida. Y bien, pues entonces es una cosa también a tener en cuenta esto. Como dije y avancé en la semana anterior, bueno, el pecado original, ¿no? Todo lo tenemos en cuanto a la corrupción. Pero el Señor perdona esta corrupción en nosotros, en los creyentes. Nuestros pecados, todos los que hemos cometido, nuestra propensión, nuestro pecado original, Él lo perdona. Pero también los hijos de los creyentes, vemos que también nacen con esta corrupción de la naturaleza, y esta corrupción de la naturaleza de los niños sería suficiente para condenarlos. Pero el Señor no los condena, no los considera, por lo tanto, bajo la maldición de Adán, porque a los hijos de los creyentes los considera como hijos del pacto, los considera como herederos de las promesas juntamente con sus padres, los considera federalmente santos, según la alianza, por lo tanto. Es decir, que no los ve en Adán, en el pacto de Adán, en la maldición del pacto de Adán, sino que los recibe en gracia. Entonces, esto es algo pues, muy importante, porque esta imputación del pecado de Adán no se hace directamente entonces a los hijos de los creyentes, porque Dios los considera santos. No puede ser que los considere federalmente santos y en Adán y bajo su maldición y su condenación. No puede ser al mismo tiempo. Puede ser lo uno o lo otro. O está en el pacto de la gracia, y es heredero de las promesas y es considerado por Dios, ¿no?, santo, y por eso lo bautizamos a los hijos, no para quitarle la corrupción. Ese es el error de la Iglesia Católica Romana, que le quita le quita el pecado original, porque la manera de razonar de la Iglesia Católica Romana es bastante particular, sui generis. Cuando lo entiendes, pues entiendes algunas que otras cosas, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, en el bautismo, pues Dios lo recibe como santo, ¿no? Lo recibe al niño como santo, lo recibe por lo tanto como hijo suyo, no le toma en cuenta el pecado original, ¿no?
Y dice, si no le toman en cuenta el pecado original es porque no lo tienen que tener. No lo tienen que tener, ¿no? Porque es el mismo razonamiento que en cuanto a la justificación por la fe, ¿no? No puede imputarle la justicia ajena de otro, ¿no? Tiene que, si algo tuviera que imputarle sería su propia justicia. No puede, digamos, para ellos es como que no se puede dividir este tipo de cosas, ¿no? Y claro que se puede, el Señor pues puede hacerlo porque los ve en Cristo. A los verdaderamente hijos suyos, los ve en Cristo. Y bueno, pues también ha dado las promesas, ¿no?, que se han de administrar, y la ordenanza, y a los hijos también, pues los considera en esta perspectiva del pacto. Entonces de ahí se extrae también la obligación del bautismo de infantes para los hijos de los creyentes. No es una cuestión baladí, ¿no? No es una cuestión menor, no es una cuestión de importancia secundaria, porque estamos hablando de que aunque ellos sean corrompidos, aunque ellos estén en ese estado de miseria, el Señor los recibe en gracia por causa de sus padres y pues los considera santos, perdonándole esa corrupción de la naturaleza que tienen en sí mismo, no imputándole, por lo tanto, la condenación de toda la raza humana. Entonces es algo pues a tener en cuenta, y sobre todo pues nos tenemos que quedar en que tenemos esa corrupción. Toda nuestra naturaleza está afectada por el pecado. Hasta lo bueno puede ser para nosotros causa de pecado. El Romanos 7, este capítulo tan importante del apóstol Pablo, aún lo bueno, aún aquello que en lo que me deleito, que es la ley de Dios, pues me puede enredar, me puede liar para cometer el pecado. Si eso es así con la ley de Dios, ¿cuánto más el ejemplo del pecado? ¿Cuánto más hablar del pecado? Si tenemos esa atracción natural por el pecado, sí, cuanto más hablemos de él de una manera pues así, ¿no? Pues eso más nos puede, digamos, debilitar, acostumbrar, y entonces pues cada vez más dejarnos ir, ¿no? Y es por eso que la Biblia dice que fornicación o toda inmundicia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni aun se nombre, porque esto nos puede, si nos lleva la ley de Dios, nos puede llevar, ¿no?, al pecado, a los creyentes, ¿no?, cuanto más el pecado, ¿no?, por el cual tenemos esta afinidad natural de la corrupción. Esto uno, y después también pues ver la grandeza de la gracia de Dios para con nosotros, que no nos imputa esta corrupción de la naturaleza nuestra, el pecado y todo su fruto, todo lo que Él da, brota de sí, ¿no? Y juntamente a nuestros hijos también. Y esto es para darle al Señor pues toda la gloria, toda la honra y todo el honor, y vivir pues vidas de agradecimiento por esta gracia tan maravillosa. Que el Señor pues bendiga su palabra.